Radio Sónica con Tommy Dogs y Manuco. Muy buenos días, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Tommy? Pues muy bien, con ganas de este segundo programa, después del primero en el que ya comentamos un poquito cómo estamos grabando, qué hemos hecho en este verano y muchísimas cosas más. Efectivamente, ya estamos en el episodio número 1, porque claro, el anterior era el piloto. Podemos un poco jugar también un poco a esto, a inventarnos los números. Sí, la verdad es que... Total. ¿Qué tal ha ido tu semana, Manu? Cuéntanos. Pues la verdad es que bastante tranquilita. El fin de semana estuvimos aquí preparando las cosas del podcast, precisamente. Y durante la semana, cuestión de gestiones. O sea, no ha habido gran movimiento. Sí, ¿Tú qué tal? La semana pasada, cuando grabamos, venías de trasnochar o algo por el estilo, ¿no? Que tuviste muchísimo lío. Sí, tuve... Bueno, desde el jueves tuve lío. Desde el jueves estuve ahí con la radio. Y luego el viernes estuve toda la noche, 6 horitas en la sala Van Lu, haciendo bailar a la gente. Venga. Y fui casi de empalmada a una entrevista que tenía en Máxima FM. Así, sin pasar por la cama, ni por la ducha, ni nada, directos a la radio. Efectivamente, casi de empalme. Eso está muy bien. La verdad es que siempre que se pueda acercar uno a un programa de radio, efectivamente. Pues qué menos. Sí, señor, que es lo que nos gusta. Bueno, y hoy tenemos a un invitado muy especial, ¿eh? Sí, es un compañero nuestro del curso que hicimos el año pasado, de técnico de audiovisuales especializado en sonido en el Instituto Valcárcel de Madrid. Es Carlos. Carlos, compañero, amigo, bajista, y ahora se está dedicando al montaje y desmontaje de escenarios. Ahora nos contará. Efectivamente, es muy buen bajista. La verdad es que hemos grabado varias piezas, de hecho, que están por ahí publicadas en internet. En Spotify se puede encontrar música hecha por mí y en la que participa Carlos, precisamente. Pero ahora mismo, pues claro, hay que ganarse la vida, así que está de machaca. Sí, señor. Tiene que ganarse el pan como todos. Pues hoy Carlos, cuando aparezca, nos contará un poquito cómo es su experiencia en todo esto. Mientras tanto, os dejamos con una canción del grupo Kinematic que se llama Peyote. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido. Pues estamos aquí de vuelta con nuestro gran amigo Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, ¿qué tal lo lleváis? ¿Cómo estamos, Carlos? Aquí un poquito de resaca, lo típico de un sábado que acaba terminando en más cosas y bueno, pues estaba celebrando mi cumple, así que me lo puedo permitir. Bueno, claro, entonces Sí, está justificado. Perfecto. Más que justificado. Bueno, hoy te hemos traído aquí, Carlos, para, bueno, ya sabes, hablamos de sonido en este podcast. Sí. Así que un poquito de cuál es tu trabajo ahora mismo. Ahora mismo yo llevo, bueno, realmente no llevo mucho para nada, o sea, llevo 2 semanas y realmente esta semana no he hecho tanto. Es un novato. Sí, estoy empezando, lo que pasa es que aquí me ha beneficiado un poco mi empresa de prácticas, porque sí que me tocó en un sitio con el que sí que he aprendido las cosillas de trabajar en directo y que no todo es tirar cables, ¿no? O sea, hay bastantes labores más al fin y al cabo, lo cual no, ¿sabes? No le quita importancia a tirar cables, que es muy importante, pero sí que es cierto de que al fin y al cabo la mano de obra está ahí siempre y yo formo parte de ello. Tú estás haciendo rigging, ¿no? Creo. No, porque el rigging, o sea, quiero decir, yo no me subo Sí, ¿qué es esto? alturas. ¿Qué? Cuéntanos un poco qué es el rigging. ¿A qué te dedicas? Bueno, el rigging es
Es el montaje de estructuras propiamente dicho, el colgar line arrays, subir los truces, los tree lines, para asegurarlos. Colocar en el escenario. Altavoces. Sí. Sí, es básicamente eso, lo único que yo no tengo el componente de la altura, porque para eso primero necesitas tener un título, en efecto, que se saca, pues depende de la promoción de la misma empresa o tal, se suelen hacer como diferentes servicios. Y algunos de estos son cursos también porque quieren que sus empleados aprendan y eso les hace ser más eficientes al fin y al cabo. Bueno, eso siempre está bien, que las empresas quieran que aprendan los empleados porque no siempre es así. Claro, la formación es básica, porque si no, no eres útil para su empresa. Entonces, Carlos, exactamente, nos decías que lo del rigging no es lo tuyo. ¿Qué estoy haciendo? De momento, por lo menos. O sea, ¿qué estoy haciendo? Eso es, sí. Pues mira, os voy a relatar mi último curro que tuve así más importante, que fue en la Plaza de Toros de las Ventas. Y estuve ahí montando todo el escenario con los truses. Era un escenario además bastante rarito, era de super trus y tal. No se ve bastante, las patas fueron colocadas de diferente forma que de normal. Pero sí, o sea, es trabajo realmente duro, al menos para hacer la primera estructura de truses y de escenario gastamos... Es la estructura propia del escenario sobre la que se monta luego posteriormente. Está, y luego pues eso se eleva o baja dependiendo de la altura de las lonas y todo esto. Ajá. Pues para eso pues podéis imaginar que, o sea, para montar la estructura básica nos tiramos 10 horas. ¿vale? 10 horas. Y muchas de estas se hacen bastante regulares, tirando a no amenas por el mero hecho de que estamos en una plaza de toros en la que hace un calor impresionante. O sea, eso es lo que... Claro, a plena luz del día. Eso es lo que más me tiraba para allá. Bueno, la intemperie, ¿no? Porque también lloviendo también, si hace falta... Bueno, sí, no, realmente los fenómenos climatológicos, o sea... son lo peor que hay. Son horribles para esta profesión. profesión. Claro. Pues sí, la verdad. Y bueno, a raíz de esto me ha surgido una duda. Si llueve, ¿cómo lo solucionáis? Porque cuesta mucho el material. Sí, a ver, hay soluciones más marranas que otras, quiero decir. Yo, por ejemplo, sí que lo que hemos hecho en plan, en el escenario cuando ya colgábamos los focos, ¿sabes? En plan, había algunos más que otros, o sea, más caros, tal. Pues sí que les metíamos como unas bolsas de plástico y tal alrededor. Claro. Así pues más o menos... Para impermeabilizar un poquito. Claro, ya no la lente en sí, porque sí que la lente va protegida y tal por la estructura del foco. Al fin y al cabo, la mecánica. Pero claro, queremos proteger es el circuito de dentro que hace que todo eso funcione. Si se va a la mierda, obviamente no va a ninguna parte. Eso es. Siempre que no se mojen las cosas eléctricas y sí, luego, es un punto de partida para que las cosas salgan bien. Ahí está. Y bueno, pues otros métodos básicamente es crear pues, tiendas más, ¿sabes? Montadas con lo que sea sombrillas o tal, ¿sabes? Depende mucho también del recinto en el que estés. Alguna vez, yo tampoco puedo decirte todos los métodos que hay, pero hay muchos y depende del material que tengas. O sea, claro, te adaptas un poco a... Este negocio es muy de adaptarse, la verdad es que sí, a todo. Bueno. Y queríamos también comentar un poquito contigo a tu parte musical. Sí, es cierto. Claro, o sea, yo con todo esto he hecho trabajos con Manu, obviamente. Pero, bueno, claro, sí, que lo comentaba ya antes. Exactamente. Y yo, pues por mi parte, también hago cositas. Ahora mismo, en lo que más me centro sí que es... Bueno, aparte de mi trabajo, pues obviamente me deja el tiempo que puedo. Hago bases de trap bastante raritas o de hip hop y tal. Y luego sí que es cierto que tengo un grupillo a medio camino y luego tengo mi proyecto en solitario, por así decirlo, en el que yo hago todos los instrumentos, compongo y demás, todo eso por mi cuenta. Qué guay. Y lo saco. Y en el grupo en el que estás, ¿qué tipo de música hacéis en el grupo que tenéis? En mi grupo ahora mismo estamos haciendo como supongo que es un metalcore actual bastante relajado y experimental. Ese supongo ha sonado un poco inseguro. Es que ya no existe el metalcore como era antes. Bueno, los géneros puros casi ya no existen. Nunca ningún género es puro, porque todos se derivan de algo. Entonces, allá entramos ya sea de culturas o tal, sí. Es una cuestión casi filosófica sobre
sobre cómo evolucionan los géneros y cómo todos se van fusionando poco a poco. Sí, es un poco un jardín, la verdad. Es que Y cómo se los come el reggaetón. y luego, pues sí, yo por mi parte tengo mi proyecto que se llama Anedonia, es un self-titled, como lo queréis llamar, que también es Anedonia. Anedonia, que lo podemos encontrar en Spotify, en YouTube, sí, en diferentes plataformas, la verdad es que sí. Y ese es mi proyecto, eso es lo que he podido aportar así de momento a un ritmo rock. Esto te lo podemos encontrar, supongo que también en tus redes sociales, ¿no? Sí. Que son Beaten in Lips. Beaten in Lips. Beaten in Lips. Sí. Muchos me llaman ya Vitili. O sea, Vitili. Sí. Bueno, es que ese es el nombre que tienes en Twitter, ¿no? Aparte de la cuenta, el nombre mi Twitter es mi cuenta para mierdas. O sea, y como me gusta mucho ser así de cómico y tener este humor tan absurdo de mierda, pues sí. Sí, tienes tus momentos. Tengo mis momentos. Bueno, pero eso está bien, hombre. Eso siempre dar un poco de todo, no solo lo profesional a tus seguidores. Y bueno, pues quiero decir, no se puede compensar una personalidad. Tu parte artística está bien por sí sola, pero es cierto que yo que sé, no puedes estar así todo el rato. O sea, quiero decir, no todo es enfocarse a tus sentimientos, que eso está bien, sino que yo que sé, construyes un hábito sano contigo mismo de tener humor y ese tipo de cosas. Claro, hay que saber reírse de uno mismo, ¿eh? Ahí está. Lógicamente. Ay, bueno, sí. Carlos, pues muchas gracias por haber venido a Radio Sónica. Nada, chicos, gracias a vosotros. Esperamos contar contigo en más ocasiones, cuando vayas teniendo novedades sobre tus proyectos musicales, etcétera. Sí, y quiero preparar algún tipo de sección en algún momento también. Sí, señor. Serás bienvenido. Eso siempre. Muchas gracias, chicos. A ti. Hasta luego, Carlos. Adeu. Estás escuchando Radio Sónica, el alfa y omega del sonido. Bueno, pues vamos a continuar en Radio Sónica con Tommy y Manuco. Bueno, Manuco, nos tienes que contar algo. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre todo de qué es un podcast. Por primera vez. Y como es el episodio 1, pues vamos a explicar qué es un podcast. Claro, que es lo que estamos haciendo ahora. Precisamente, lo que estamos haciendo aquí en casa es grabar un podcast. ¿Y qué es esto del podcast? Pues básicamente es un programa de radio, pero publicado por internet. Entonces, como te lo puedes empaquetar un poco, como te lo puedes llevar en un archivo y te lo llevas en el móvil y tal, te lo puedes descargar, no es lo mismo que cuando escuchabas la radio. Y el término que se ha utilizado en inglés para denominar esta tecnología concreta para escuchar programas de radio grabados, pues se llama podcast. También es una muy buena opción por si no tienes tiempo de escucharlo cuando se emite en directo el programa. Claro, efectivamente, la mayoría de los contenidos de podcast realmente vienen de la radio grabada. No es tanto que de repente en casa de cada uno nos pongamos, venga, vamos a grabar. No, es un poco más este rollo de programa de radio que ya existe, pues lo convertimos en un archivo para que se lo pueda descargar la gente y se lo pueda llevar a su casa, de su casa al parque, en los cascos y escucharlo en cualquier momento del día, no solamente cuando se emite. Eso está genial, porque recordemos que la tecnología yo creo que sirve para ayudar, más que para otra cosa. Hombre, evidentemente hay veces que sirve para hacer bombas, pero es verdad que por lo general puede ser muy útil el avance científico y tecnológico para nuestro bienestar y nuestra satisfacción. En este caso, pues como comentamos con los podcasts, podemos escuchar cualquier programa de radio, cualquier grabación que se haga doméstica en casa y llevárnosla y escucharla en cualquier momento del día. En ese sentido, esto empezó a ser así, a llamarse así, pues un poco hace unos 25 años. Yo creo que hacia los 90, finales de los 90, principios de los 2000, ya empezaron los primeros podcasts a ser llamados podcasts. Aunque ya las radios antes grababan los programas y después los emitían. O sea, los ponían
en internet. En redifusión. Sí, y aparte los ponían en internet para descargar. Ya se podían descargar antes de eso. La verdad es que es un punto de partida muy interesante el cómo ha cambiado la radio, ¿no? Cómo de emitirse solo en una antena a poder estar hoy haciendo radio desde tu casa. Efectivamente, así es. Vamos, se puede grabar un programa y subirlo a una plataforma de difusión en red, no por radio. Entonces, bueno, aquí hay cientos de plataformas y de maneras de compartir el audio, pero vamos, las más conocidas normalmente son iVoox.com, Spreaker, que también difunde la palabra, como dicen ellos. y bueno, aquí en el terreno español, pues ahora, por ejemplo, hace un año y pico, 2 años, tomó relevancia el proyecto del Grupo Prisa, ¿no? Que se llama Podium Podcast. Como no, el Grupo Prisa siempre se intenta apropiar de las palabras comunes y dicen, pues ahora mi programa se llama, o mi cacharro se llama Podcast, que era un nombre para todos. Bueno, Prisa es una de las grandes, hombre. Vamos a luchar contra Prisa hasta que nos contraten. Ojalá. Bueno, teníamos aquí que estamos viendo la lista de los podcasts más escuchados en España. En los 100 podcasts más escuchados. Podcast es como se suele decir cuando no. Los podcasts. Los podcasts. Ponme un podcast. Manuel. Es lo que pasa cuando se habla rápido, que no sabes lo que dices. Y podcast, ¿qué pasa? Bueno, pues ¿Cuáles son los 100 programitas? Bueno, el primero es Nadie sabe nada, de Buenafuente y Berto Romero, que es el programa que hacen en la cadena SER los sábados. Es el programa más escuchado de podcast en iVoox. Es tremendo esto, porque claro, es un programa de radio. Así que realmente la mayoría de lo que hay entre los primeros podcasts escuchados son programas de radio todos. Está el Partidazo de la COPE, está Cuarto Milenio. Bueno, pues hay un poquito de todo, pero como en la radio. La vida moderna, claro, la vida moderna de la cadena SER. También está por aquí. La voz de César Vidal, a quien no le apetece. Y luego, bueno, también hay algunos que son podcast. Está por aquí Todopoderosos, Muy buen programa, sí, señor. Sí, con Javier Cansado y Juan Gómez Jurado, Arturo González Campos y Rodrigo Cortés, que luego también están en otro que también anda por aquí, que está por encima. Aquí hay dragones. Creo que empezaron primero Todopoderosos y luego Aquí hay dragones, pero uno dura 2 horas y el otro un ratito. Entonces, claro, se hace más cómodo de escuchar. Esto es Radio Sónica, con Tommy Dogs y Manuco. Pues está muy bien eso del ranking, porque así se sabe más o menos lo que le va gustando a la gente. Si, por ejemplo, le gusta más el humor, le gusta más escuchar historias como el programa de La Libélula. Claro. Así es, hombre. Estoy seguro que esta lista la tienen en cuenta todos los publicistas que tienen pensado anunciarse en internet. Los podcasts suelen ser, bueno, yo conozco también bastante gente que hace podcast de fórmula, pero lo normal es que sean generalistas como estos que has nombrado, ¿no? Sí, es lo más general, es lo más normal en los podcasts, es la variedad un poco de contenidos también. Porque al fin y al cabo vas a escuchar algo que como en la radio, pero no es la radio. Entonces, novedades, pues tampoco tienen por qué ser porque se pueden escuchar en cualquier momento, no van a ser noticias. Claro. Y entonces se suele tender, pues para no centrarse solamente en una cosa y poder hacer más extenso el programa en sí, que no dure 3 episodios, pues se suele hablar de cientos de miles de cosas y se suele tender a lo generalista, como comentas. Aunque es verdad que suele haber siempre algo centrado en el humor porque al fin y al cabo creo que lo que nos apetece a todos cuando escuchamos con los cascos puestos algo es reírnos. Sí, más que nada son programas de entretenimiento que el entretenimiento le gusta a todo el mundo. Pasar un buen ratito con tus cascos, olvidarte de todo, de tus problemas. Y está muy bien esta lista para eso precisamente. Claro, pues ahí está la cosa. Hasta ahí vamos a hablar en qué se parece el podcast a la radio.
¿En qué se diferencia el podcast y la radio? Bueno, pues para empezar no necesitas un estudio de radio enchufado a una antena emisora que tenga potencia para llegar a mucha gente. Lo puedes hacer como nosotros, en casa, con una mesa de mezclas, un ordenador y un poco de conocimiento. Es así de simple. Por el otro lado, pues claro, un programa de radio normalmente se emite en directo. Es cierto que hay algunos que no, por ejemplo, aquí tenemos justamente el primero, que es Nadie Sabe Nada, no se emite en directo. Pero bueno, en todo caso suele estar en la radio, eso hay una emisión en directo. Por lo tanto, eso te corta la posibilidad de arreglar lo que queda mal. Y esto el podcast lo facilita muchísimo. En el mundo podcast pues puedes, sin miedo ninguno, posproducir lo que has grabado. Eso sí que se nota la diferencia. Sí, esa es una de las características, más ventajosas. El poder cortar, pegar. Pero bueno, también el directo tiene una emoción especial. Hombre, es que sin naturalidad, pues no vale para nada. Es así. Eso es la radio, naturalidad. Lo has definido muy bien, Manu. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido. Bueno, pues ese ha sido mi tema de hoy. ¿Qué es un podcast y cuál es la diferencia con un programa de radio? ¿De qué nos vienes a hablar tú hoy, Tommy? Cuéntanos. Pues yo vengo a hablarte de un campo que he trabajado bastante, el sonido en magia. El sonido en la magia. En la magia, correcto, sí. ¿Y esto cómo funciona? O sea, ¿qué es que levantas una varita, haces un conjuro y suena...? No. Suena bonito. No suenan las cosas por arte de magia. No, la verdad es que es sonido directo, pero en vez de para un grupo, para un cantante, pues es un mago, que es un personaje central. Entonces tienes que enfocarte en que él es el protagonista y más que él, lo que está haciendo. El sonido no tiene que despistar al espectador, porque claro, el espectador siempre que va a ver magia dice, harán algo para despistarme. Entonces si el sonido y la iluminación es demasiado espectacular, digamos, descentra la atención en lo que realmente es importante. Entonces hay que tener cuidado con eso, menos es más, como dice aquel. Ajá, pues, o sea que es un poco como una representación teatral, pero en la que realmente la escaleta es magia, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, o sea, el objetivo que tiene que tener el técnico de sonido y de iluminación es reforzar el juego de magia que está haciendo. Ajá, claro, nunca eclipsarle. Claro, eso es. O sea que tienes que hacer el esfuerzo de conectar un poco, ¿no? Con lo que va a hacer, con lo que conocer también, entiendo, al mago, ¿no? Porque si no... Muy importante, sí. Aparte, la música tiene que acompañar al juego. Por ejemplo, si es un juego de mentalismo, pues ya te vas a algo más serio. Si es un juego cómico, ya buscas sorprender, buscas una iluminación más de sala, también una música más alegre, un poquito de dance, un poquito de alegría, subir un poco los BPMs. Luego el tema de la sincronización en magia también es muy importante y eso se trabaja muchísimo en los ensayos. Es cuando yo suba la mano, tiene que dar el golpe de trompeta, por ejemplo. ¿Sabes? Ajá. Cuando te haga así, tienes que bajarme un poco la música, tal, o tienes que cambiarme a iluminación 3/4. Claro, o sea, que se vuelve complicado según el mago que sea. También imagino que te pedirá unas cosas, te pedirá otras y te podrá volver un poco loco. Supongo que será cuestión mucho de conocer bien
qué es lo que va a hacer el tipo, ¿no? Sí, el mago muchas veces te pide cosas un poco raras. También muchas veces nos toca, aunque parece que no, nos toca hacer post-pro cuando hablamos con el mago, porque muchas veces nos piden hacer voces en off para sus shows, en plan para sus presentaciones, para sus juegos también. A veces te dicen pues mira, en este juego me vas a meter el efecto me invento, de unos pajaritos y luego empiezas a contar la historia y tal, y yo voy haciendo el juego. Y eso también tengo parte de postproducción, que me gusta mucho. También haces tu parte de la magia con el sonido al final. Efectivamente. Pero siempre, como ya te he dicho, acompañando, no eclipsando. Porque el protagonista es el mago o la maga. Hombre, evidentemente que nadie se tenga que girar a mirar dónde está el tipo del sonido. Claro. Radio Sónica, con Tommy Dogs y Manuco. Pues sí, la verdad es que en el teatro y en la magia es todo muy espectacular, pero tampoco hay que pasarse. Esto lo aprendí, me regaló un DVD un amigo, Iván Santa Cruz, que tiene un canal de YouTube, un papamago, que le explica muy bien, explica pues, cómo hacer magia, cómo hacer también la iluminación, el sonido. Espectacular. Me dio unos planos. Pues nos quedamos con el apunte. Un papamago en YouTube. Ajá. Esto es Radio Sónica, a 343 metros por segundo al nivel del mar. ¿Carmen? Hola, Manu. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, estamos tirando. Sí. Un matiz, una cosita. Sí, dime. Sí que te quería comentar. Si puedes, por favor, llámame Tera. ¿Tera? Sí, Tera. ¿En lugar de Carmen? Sí. Claro, como en redes sociales, ¿no? Que eres Terabyte. Claro, es que en Twitter soy Terabyte, entonces en Facebook soy Terabyte y es que ya me he acostumbrado a que... En lo público... Efectivamente me digan, oye, Tera, pues Tera. Vale, perfecto, pues Tera. Nada, te traía porque hablamos en el piloto de la canción que hemos grabado este verano, sí. en la que pones tu la voz, que ha quedado magnífica. Y bueno, también te quería agradecer que nos estés poniendo las voces aquí en las sintonías y en las entradillas del programa y demás. Bueno, de nada, por Dios. Tú ya sabes que yo encantada de colaborar en proyectos contigo. Además me hace mucha ilusión que me digas a mí para colaborar en tus proyectos y... Bueno, aquí mejor con esta voz que tienes, pues una maravilla. Además ya veo que te va picando el gusanillo de estar aquí en el micrófono, ¿no? Sí, se me hace extraño, por una parte, porque es la primera vez que lo hago, entonces se me hace un poco extraño, pero mola mucho. Te gusta, ¿no? Sí, mola mucho. ¿Te gustaría entonces participar con nosotros más a menudo? A mí, por supuesto, claro que sí. Sí. Hombre. ¿De qué podrías hablarnos? Pues... queda un poco pedantes, digo, pues de muchas cosas, pero... No, pero... la historia es... bueno, yo te quería hablar de, del sonido y de la percepción del sonido. Genial, porque claro, esto está centrado en el sonido y en la música, así que... Claro. Perfecto. Entonces... Sí, dime. Perdona, no, básicamente era eso, porque bueno, ahora como estoy estudiando las bases de aprendizaje y educación, bueno, pues hay una parte que es la neurociencia, cómo funcionan las neuronas y cómo se comunican entre las neuronas. Entonces, claro, pues el tema del sonido
tiene relación, lógicamente. Claro, sí, ahí eso, lo que tenga que ver con la comunicación entre neuronas y cómo funciona eso de ahí arriba, pues nos interesa todo, porque claro, por ahí es por donde entra el sonido y se interpreta después. Claro, ¿qué le pasa al cerebro cuando escucha determinados sonidos o escucha música? O sea que vamos a tener un poco de psicoacústica desde el punto de vista científico. A mí me encantaría, y cuanto más profundidad en el tema, muchísimo mejor. Nada, pues quedamos en ello. Si te parece, a partir del siguiente episodio, de la semana que viene, el episodio número 2 de Radio Sónica, pues contamos contigo para que nos cuentes lo que sabes sobre el cerebro y el oído. Perfecto, poquito. Poquito. Ahora poquito sé. Bueno. Muy básico, muy básico. Bueno, pero tampoco somos aquí grandes expertos. También cualquier información que sea sobre las comunicaciones entre neuronas, el cerebro y el oído nos va a venir muy bien, sobre todo si está simplificada. Así que... Sí, además hay una cosa que mola mucho, que es que lo hacemos entre todos, profundizaremos entre todos en el asunto. Claro, perfecto. Pues nada, quedamos en ello. La semana que viene nos vemos, Carmen. Tera. Acuérdate, Tera. Me acordaré. Tú acuérdate, byte. Terabyte. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio de Radio Sónica. Eso es. Esperamos que os haya gustado mucho, igual que a nosotros hacerlo. Hasta la próxima, Tommy. Adiós, Manuco. La música de este programa ha sonado gracias a jamendo.com, música libre. Ha sonado la canción de Ichiro Nakagawa, Ambient Samurai. Y ahora está sonando If Only, RVNS. Os recordamos que podéis encontrarnos en la página web radiosonica.es y en las redes sociales RadSónica. Con cada equipo. Eso es.